Porque no hay ideas sin consecuencias ni verdades absolutas. Para conocer es necesario preguntarnos y preguntar. Por eso me da mucho gusto que vayamos a conversar con Adriana Koncevic, que fue la secretaria ejecutiva del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, una institución que ha estado, digamos, en el ojo del huracán en las últimas semanas por varias razones. Gracias, Adriana, por estar aquí. Gracias, Javier. Gracias por recibirme. Gracias al Canal 22. Adriana, se ha dado yo diría, una gritería de un lado a favor, muy pocos, y en contra muchísimos, en donde prevalece sobre todo el ruido. Me da mucho gusto que hayas aceptado esta conversación porque la idea precisamente de este programa es encontrar, digamos, las verdades que tengamos más o menos claras para entender lo que está pasando. ¿La desaparición del FONCA fue un acto de barbarie? Bueno, yo no hablaría de desaparición en primer lugar, Javier. El FONCA no ha desaparecido y sigo siendo la secretaria ejecutiva, ¿no? Okay. Creo que ese es el primer punto que habría que revisar. En efecto, creo que ha habido mucha desinformación, que ha habido mucho ruido. Ojalá esta conversación permita aclarar algunas de las cosas que han pasado y sobre todo hacia dónde vamos, ¿no? Porque creo que lo que hay es mucha incertidumbre. Entonces no ha desaparecido el FONCA. No, de hecho, lo que ocurrió, dicho en términos llanos, es el decreto del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, lo que busca es unos fideicomisos, aquellos que no cuentan con una estructura orgánica o con una forma constitutiva que tenga la solidez suficiente y la transparencia suficiente. El FONCA cae en este supuesto porque no tiene una estructura organizativa. La perdió hace un tiempo. El FONCA siempre fue una dirección general de la Secretaría de Cultura y desde esa dirección general es desde la cual se firma con un banco el mandato que le da soporte. Es decir, el secretario ejecutivo siempre fue además director general, porque el cargo de secretario ejecutivo es un cargo honorífico. Qué bueno que dices esto porque se maneja todavía la idea de que ahora va a ser a partir de una institución vertical que va a decidir las cosas y nos estás diciendo que finalmente era parte de la estructura vertical de la Secretaría de Cultura. Es correcto. O sea, el FONCA era una dirección general. Quizá cuando hablamos del término autonomía o independencia, tal vez hay una cierta confusión en a qué nos referimos. En primer lugar, el FONCA en sí, como institución del Estado mexicano que es, no es independiente ni autónomo. Nunca lo ha sido. Lo que es independiente y autónomo, y es lo que lo vuelve muy valioso, son los comités de selección. Los comités integrados por los jurados, Javier, que son los que deciden, después de analizar a los postulantes, a quienes resultan seleccionados. Hay en estos comités una cierta autonomía que además hemos venido reforzando durante este gobierno de manera muy, muy clara, insaculando a los jurados. Ahora te explico más a detalle esto. Entonces, digamos, yo no creo que en ese sentido se pierda la autonomía con la que sí se cuenta. Las reglas de operación que en su momento se definan para la dirección general y que venimos pidiendo, tendrán que ser basadas en el conocimiento que el FONCA, y digo el FONCA pensando en la comunidad y el Estado mexicano, han generado a lo largo de 31 años. Entre esas reglas, pues hay algunos principios que a mi juicio son irrenunciables, y uno es la libertad de creación, el otro es la selección entre pares, y el otro es la autonomía de las decisiones de los jurados. En ese sentido, eso permanece, ¿no? Plenamente. Dijiste hace un momento que la autonomía se fue reforzando. ¿Quiere decir que nunca tuvo autonomía de origen?
Se apela mucho al origen del FONCA. ¿Los jurados? Sí, los jurados. Mira, los jurados se seleccionaban así, Javier, eh, salvo Sistema Nacional de Creadores de Arte, los jurados eran definidos con base en su experiencia y en su calidad por el secretario ejecutivo del FONCA, hasta hace muy poco, con excepción de los del Sistema Nacional de Creadores, que se hacía una lista de quienes podían ser y se insaculaba a partir de esa lista. Un padrón pequeño, ¿no? Restringido. Desde el año pasado estamos insaculando en todas las convocatorias que tenemos sobre un padrón muy amplio, sobre un padrón que considera a toda la gente que ha tenido algo que ver con el FONCA. Es decir, son padrones realmente robustos, desde luego con una perfilación de quién puede ser jurado, cuántos años de experiencia y de trayectoria tiene que tener para hacerlo. Entonces, en este momento sí te puedo decir que ningún jurado es elegido por decisión de un funcionario, ¿no? Incluyéndome, desde luego. Y en esta selección, a pesar de que es como tú dices, se ponen a ver toda la gente que haya tenido, los creadores que hayan tenido alguna relación con el FONCA, no se busca un cierto equilibrio, por ejemplo, entre grupos. Es conocido que en el México de los últimos 50 años ha habido grupos culturales que tienen afinidades, digamos, desacuerdos. Se hablaba mucho del grupo de Fernando Benítez, después de Octavio Paz, de Carlos Monsiváis, del grupo Nexos, y ha habido incluso algunos desencuentros públicos. El FONCA o el CONACULTA entonces buscaba tener ciertos equilibrios, o cómo se armaban los jurados. Bueno, mire, yo no estuve en esa época, no te puedo decir con exactitud, pero supongo que sí, que por supuesto que buscaban un cierto equilibrio y desde luego una calidad, ¿no? Ahora creo que lo que hay es una mucho mayor representatividad, en tanto tienes una base muy grande sobre la cual se insacula. No buscamos premeditadamente que no queden grupos de poder porque se insacula finalmente sobre dos bolsas. Hemos establecido una bolsa de mujeres y una bolsa de hombres para garantizar que todas las comisiones sean mixtas. No son pares porque las pones, pero es muy difícil que te quede un solo grupo partiendo de un padrón de ese tipo. En realidad, yo creo que se ha enriquecido muchísimo con una visión mucho más nacional, con gente que nunca había participado como jurado y que ahora está participando, y en muchos casos, comisiones con gente de distinta edad, con miradas muy distintas sobre la creación artística, etcétera, ¿no? Tocas un punto importante y tiene que ver con otro hecho que es un mal cultural también, que tiene que ver con el centralismo que padecemos desde la colonia, yo creo, desde antes de la colonia, y era una de las cosas que se estuvieron exigiendo constantemente, ¿no? Que se descentralizara, digamos, el cuerpo de los que eligen o los jurados. Sí, es correcto. En efecto, ha sido una de las grandes demandas, por lo demás necesaria. La verdad es que están muy concentrados los beneficios en ciertos estados y en el centro particularmente. Y para ello establecimos convenios con todos los gobiernos de los estados para, de manera conjunta, hacer convocatorias, las convocatorias PECDA, ¿no? Es el sentido, y además esa gente a su vez va a formar parte de esta comunidad, por llamarla de alguna manera, y podrá ser insaculada, jurado o tutor, ¿no? ¿Y cómo deciden, por ejemplo, entre estados que tienen muy poca población, o pocos creadores o jóvenes creadores, y ciudades como Guadalajara o la Ciudad de México, que son monstruosamente sobrepobladas? ¿Cómo decidimos, te refieres a cómo son estos fondos mixtos? Sí, por ejemplo, no, ¿cómo deciden qué personas pueden escoger o qué número en estados o en ciudades tan... Bueno, depende del recurso que se junte. Claro, depende del recurso que se junte, Javier. Los estados, por supuesto, deciden ellos qué quieren estimular en términos de creación artística. Ellos deciden, entonces. Sí, es un proceso en el que ellos tienen la mayor parte de la decisión,
Pero hay órganos colegiados que se conforman, como los nuestros, preferentemente insaculados también, y ellos perfilan la convocatoria sobre la base de un monto paritario de dinero, es decir, el Estado pone una parte y nosotros ponemos la otra. Se discuten los términos de la convocatoria, claro. ¿Participan otras instituciones, universidades, academias? Pueden participar, está abierto para que participen. Uh-huh. ¿Y cómo deciden a quiénes, digamos, el fondo escoge a ciertas personas sobre otras? Hay jurados, igual que los que hay aquí. Y funciona como un símil del esquema del FONCA. Hay jurados que también son insaculados, dependiendo de las disciplinas que se hayan postulado, y esos jurados pueden ser estatales, pueden ser regionales o pueden ser nacionales. También una realidad es la desigualdad económica. ¿Tiene que ver el que aporten los recursos o no, el que sean favorecidos o no los jóvenes o los creadores de un estado o de otro? No, no en este momento. Digamos que es parejo. Digamos que depende de la calidad artística del que postula y los jurados determinan quiénes son los que entran o no. Por supuesto, hay convocatorias en las que el esquema de participación es más libre, ¿no? Si las cosas que se piden no son tan grandes. Hay algunos grupos o personas que hablan de que es necesaria la paridad de género, y hay otros que dicen que no necesariamente tiene que hacer si se piensa sobre todo en términos de calidad. El que sabe, sabe, y el que no sabe, no sabe, ¿no? Javier, en efecto, el FONCA ha sido más masculino que femenino en el conjunto de lo que a lo largo de su historia se ha apoyado, sobre todo en ciertas disciplinas. Hay disciplinas como danza mayoritariamente femeninas y hay otras disciplinas donde los seleccionados son mayoritariamente masculinos, pero los seleccionados dependen de las postulaciones. Por ejemplo, en jóvenes creadores es casi igual el número de postulaciones hoy. En global, no hablo de las disciplinas, hablo del conjunto de las disciplinas. El número de postulaciones entre hombres y mujeres es casi igual y los resultados también. En Sistema Nacional de postulándose más hombres que mujeres. Entonces resulta muy difícil, a menos de que lo fuerces, a que sea de otra manera. Músicos tradicionales, el 80% de la postulación es masculina, por ejemplo. Tenemos que ir a un corte y regresamos contigo. Muy bien, gracias. La cuarta transformación en México ya arrancó y hemos empezado pronto y bien. Como nunca antes se combate la corrupción y se mejora la educación. También trabajamos en tu seguridad y vamos por los empleos que necesitas. El PT trabaja y cumple. Afíliate al Partido del Trabajo y juntos lucharemos por un México más justo. El PT está de tu lado. Les recuerdo que estamos con Adriana Concevic, que es la secretaria ejecutiva del Fondo Nacional para las Artes, que está viviendo un proceso de transformación. Nos decías al principio, Adriana, que finalmente todo se mantiene en general igual y está ganando, digamos, el que pueda formar parte de la estructura de una dirección en la propia Secretaría de Cultura. ¿Es así? Sí, te decía justamente que parte de la extrema debilidad en la que se encuentra el FONCA tiene que ver con el hecho de que no está amarrada a la Secretaría de Cultura en este momento. Se perdió durante la creación de la Secretaría de Cultura la dirección general que daba sustento al FONCA y que permitía que entonces cuentes con un presupuesto anual etiquetado y cuentes con una certeza jurídica que te permite operar. Nosotros, de hecho, habíamos gestionado que se diera esta dirección general desde el inicio, ¿no? Finalmente se da.
la estructura que adopte esta dirección general, pues está en análisis en este momento, ¿no? ¿Y cuál sería lo ideal, digamos, desde tu punto de vista, que tienes además mucha experiencia al estar al frente de la institución? ¿Qué sería lo ideal para que encajara en esta nueva estructura que está teniendo? Bueno, mira, lo ideal sería que pudiera tener quizá un estatus similar a lo que tiene INA, lo que tiene INBA, ¿no? Porque además, pues es una institución que cierra el ciclo de la creación, pero lo relevante en este momento es tener una estructura. Creo que eso es lo más importante para tener certeza presupuestal. Hoy el FONCA no tiene una certeza presupuestal, es decir, no hay un recurso etiquetado para el FONCA, dependemos de la buena voluntad de alguna de las subsecretarías, de una de la que dependemos, por supuesto, y claro, ha habido un compromiso siempre en darnos los recursos que requerimos mes con mes, pero lo ideal sería que esto no tuviera que ser así. Se había manejado también el hecho de que la autonomía dependía mucho de los recursos que un banco, el Banco de México, pudiera proveerle, pero eso depende también de que esos recursos los inyectara la propia Secretaría, ¿no? Pues mira, el FONCA en realidad vive del presupuesto fiscal, es decir, de los impuestos de la gente y de un recurso que otorga la Secretaría de Cultura. Tiene la posibilidad de ser donataria y en algunos casos, pocos, pero en algunos casos, hay proyectos en los que participa la iniciativa privada o los gobiernos de los estados, pero no específicamente para estas programas que el FONCA lleva, que son 21, ¿no? Entonces, digamos que los empresarios no son muy buenos o entusiastas donadores para la creación en el caso del FONCA. No lo han sido. Pues yo no diría que los empresarios necesariamente. A lo mejor tampoco nosotros hemos sido buenos gestores para buscar financiamiento, ¿no? No sé si sea de un lado o del otro. Lo que sí sé es que esta posibilidad va a quedar abierta de otra manera para la dirección general que se cree, ¿no? También es importante decir que esa dirección general podrá continuar con programas multianuales, como muchos de nuestros programas lo son, que creo que es otra preocupación recurrente de la comunidad. Decir que continúan todos los programas que tenemos y que en principio esperamos que la única cosa por la que nuestros beneficiarios se den cuenta eventualmente de este proceso de transición, porque además será larga la transición, no puede ser rápida, Javier, sea porque reciben el cheque no de Banamex, sino del banco que lleve a la Secretaría de Cultura en su momento, ¿no? ¿Qué tan largo será este proceso? Depende de muchísimas cosas. Es decir, primero hay que generar un programa programático presupuestal para cada uno de los programas que tenemos. Luego eso pasa por la autorización de Hacienda, luego pasa por la de la función pública y dependiendo del tipo de dirección general que se establezca, también puede pasar por otras instancias como el legislativo, ¿no? O Consejería Jurídica de Presidencia. Pero estamos muy avanzados en el camino de generar este instrumento. Las reglas de operación, como yo te decía, y todo el conocimiento que a lo largo de la historia del FONCA se ha generado en conjunto, porque aquí quiero decirlo, si hay, y yo creo que una institución que se ha forjado en función de la comunidad a la que atiende y a la que se debe, es el FONCA. Ese conocimiento que está vertido hoy en las reglas de operación que tenemos, se llevará y se perfeccionará como a lo largo del tiempo se han ido perfeccionando los programas y los proyectos, incluyendo disciplinas y mejorando ciertos esquemas, ¿no? Como esto que te decía. Era una de las inquietudes de muchos creadores que se pensaban que algunas zonas se recortarían o se harían a un lado. ¿Se mantiene entonces todo? Esperamos que sí, que se mantenga todo y no solo que se mantenga, sino que algunas cosas se fortalezcan. Por ejemplo, esperamos que el Sistema Nacional de Creadores pueda realmente concebirse como un sistema por medio del cual haya un reconocimiento a la trayectoria individual o grupal. Entonces, al esquema del sistema se incorporan otras convocatorias como Jóvenes Creadores, como México en Escena,
y demás. ¿Qué esperamos? Que jóvenes creadores realmente crezcan. Cuando tú utilizas el término esperamos, me deja un poco sin aliento. Se está trabajando en eso, ¿no? Claro que se está trabajando en eso. Depende también, como yo te decía, de los acuerdos con los estados, depende de que le inyectemos más recursos para que podamos llegar a todos los municipios. Depende de eso. Y hay buena relación con todos los estados. Sí, muy buena, Javier. La verdad es que hemos trabajado muy de la mano. Me dijiste también hace un momento que se buscará entonces, o eso entendí, tener más contacto con los empresarios para sensibilizarlos, digamos, para que inviertan también en cultura, que hemos visto en estos días de encierro, que la cultura ha sido también como una tabla de salvamento para muchísimas personas que han encontrado en la música, en el cine, en las series, en el ballet que se transmite, realmente un aliento para seguir. Exacto, yo creo que la cultura es lo que nos mantiene vivos, ¿no? Nos mantiene pensando y nos mantiene haciendo y viendo distintas perspectivas. Por supuesto, habrá que abrir esos caminos para dar certezas, ¿no? ¿Tú crees que la cultura digital necesitaríamos también que verla de otra manera, invertir más en ella tiempo y esfuerzo? Ahora estamos viendo que es muy útil también. Sí, es muy útil. Sin duda alguna creo que nos va a replantear las posibilidades de qué hacer en términos de cultura digital, tanto la parte de la gratuidad, ¿no? Como la generación de nuevos esquemas mucho más pensados para el mundo digital y no simplemente el paso directo. Estamos todos aprendiendo, ¿no? Estamos aprendiendo. ¿Tú crees que se direccionen cambios fuertes en el terreno de la cultura precisamente a partir de la pandemia? Pero bueno, tenemos que ir a un corte y regresamos contigo para que me comentes al respecto. Sí. La creatividad, el conocimiento de diversos materiales y la proyección de ideas al mundo material son las características que un diseñador requiere para desarrollar proyectos independientes. Diseñadores de moda, gráficos e industriales son algunos especialistas que la curadora y conductora Ana Elena Malé visita para conocer sus procesos creativos. Popular no tiene que ser rescatado de nada, sino al contrario, tenemos que aprender humildemente de eso. La Guía del Diseño en México, lunes 21 a 30 horas. Por Canal 22, la cultura se ve en todas partes. Les recuerdo que estamos conversando con Adriana Concevic sobre los cambios que está sufriendo el Ponca, pero también estamos hablando de los cambios que esta pandemia nos está llevando a zonas que no habíamos conocido, digamos, del todo. Adriana, ¿tú crees que los cambios a los que nos ha orillado la pandemia tendrán que acompañarnos más tiempo y modificarán, digamos, algunas actividades culturales? Pienso sobre todo, por ejemplo, lo obvio son los conciertos masivos, las manifestaciones fuertes, digamos, en los museos. Pues yo pienso que sí, Javier. Mi sensación es que ojalá esto nos permita repensarnos como sociedad. Ojalá nos permita darnos cuenta de la enorme inequidad que sigue prevaleciendo. Ojalá nos permita repensar qué queremos como sociedad. Y la cultura es parte de eso, ¿no? Es decir, si hay una posibilidad de pensarnos, siempre pienso que viene desde la cultura y el arte, de pensarnos de otra forma. Ahora nos enfrentamos a eso, a pensar de qué manera la comunidad cultural puede sobrevivir bajo los esquemas digitales. Sin duda alguna creo que tardaremos
mucho tiempo, por lo menos hasta que se encuentre una vacuna, en volver a pensar en eventos masivos. Entonces tenemos que reconstituirnos, ¿no? Para fortalecernos desde ahí. Hay otras zonas menos visibles, pero también que han entrado en crisis. Pienso, por ejemplo, en algunas editoriales independientes que habían ido muy de la mano trabajando con la Secretaría de Cultura y ahora parece que todo se detiene, ¿no? La industria editorial es otra de las muy afectadas, ¿no? Y la gratuidad de contenidos también genera en ese sentido un punto de inflexión que habrá que analizar con cuidado. Lo cierto es que también ha vuelto mucho más evidente que nunca el que sobrevivimos gracias a la cultura. ¿Tú crees que estamos caminando por buena dirección en materia de fortalecer a la cultura? Se ha cuestionado mucho al actual gobierno precisamente de no haber sido tan sensible para apoyar realmente este sector. Pues mira, yo creo que estamos enfrentando una situación inédita, Javier. Me parece que no se pueden hacer declaraciones fáciles. Este es un país con una brutal desigualdad, brutal, que hay en ese sentido una consideración clarísima del gobierno en esos términos. Yo no creo que, salvo el COVID, que evidentemente modifica todo lo que se había planteado en el mundo, no solo en México, no creo que sea el caso. Insisto, creo que en el caso del FONCA, por ejemplo, el dinero para los programas y los compromisos que tenemos subsiste, sigue adelante, y nos están dando una certeza jurídica y presupuestal desde la cual poder actuar que no teníamos. Insisto, estábamos en el aire, en la peor de las condiciones. El hecho de tomar la decisión de cerrar la mayor parte de los fideicomisos, pues quienes hemos estado cerca del gobierno muchos años, sabemos que hay una lógica en ello, ¿no? Y que esto no se pensó para cultura o para el FONCA, se pensó para el conjunto de la administración pública, ¿no? Es cierto. En la cual no representamos, yo creo que ni el 0.2%, ¿no? Que creo que lo que tenemos es ahora que caminar para fortalecerlo, para hacer posible el sistema y para hacer posible un crecimiento muy grande de jóvenes creadores de la mano con los estados y los municipios. ¿Bajo qué principios? Bajo los principios de libertad de creación, que creo que es un compromiso, insisto, irrenunciable. Bajo los principios de que tiene que depender del Estado, que el Estado tiene que estimular la creación y la cultura, y bajo el principio esencial de la selección entre pares, perfeccionándola cada vez más. La posibilidad que yo te decía que estamos trabajando con los estados, por lo menos ahorita tenemos ya 3 convocatorias abiertas, Campeche, Jalisco y Veracruz, y vamos a abrir en cada uno de los estados las demás. No lo aseguraba yo, y tú me decías, a mí la palabra me genera un poco de resquemor, pero no lo aseguraba porque en absoluto respeto a la autonomía de los estados, es un asunto que nos toca hacer de manera conjunta, ¿no? Y creo que ese es otro de los puntos vitales. Además, creo que eso le va a dar al FONCA una dimensión realmente nacional y una presencia en todos lados. Pues algo más que nos quieras compartir. Pues decirte que en este proceso, Javier, como siempre ha sido una característica del FONCA, estaremos trabajando de la mano con las comunidades. No es una, son muchas comunidades artísticas. Quiero decir que estamos abiertos al diálogo, estamos instalando un sistema para recibir las peticiones, pero también decirte que hemos estado en comunicación lo más cercana posible con todos aquellos que se acercan. Tendrá que ser un proceso conjunto y esperemos que esto permita realmente fortalecerlo. Pues muchísimas gracias, Adriana Koncevic, porque nos estás ayudando a quitar la bruma, la gritería y el ruido, y nos estás dando algunos elementos que nos pueden dar certeza para ver el rumbo que tendrá el FONCA, digamos, con esta nueva estructura. Muchísimas gracias. Gracias a ti, muchas gracias, Javier. Y gracias a ustedes por habernos acompañado, porque siempre hay más cosas entre el cielo y la tierra
que las que solemos imaginar. Los esperamos aquí la próxima semana.